La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Hebreos, el capítulo número 5, el versículo número 8. 5, 8 de Hebreos. Léalo conmigo, dice la palabra siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, nada viene sin perfección. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para cuántos? Para todos los que le obedecen. Yo quiero que leamos esos dos versículos, lo leamos con más atención. Y aunque era hijo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lea desde el 7 para que sepa que es el Señor Jesús. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Diga conmigo amén. Quiero que me acompañe estos 3 días con un tema que se titula salvación. ¿Usted sabe qué es salvación? La salvación. ¿Usted entiende bien lo que significa esa palabra salvación? Déjeme decirle lo que yo he aprendido y lo que he visto en estos pocos años de cristianismo. Yo me di cuenta por lo mismo que yo recibí, que la persona cuando llega a una iglesia cristiana y se le habla de la salvación, piensa en el cielo. Mire que eso se conecta, si usted ha llevado los estudios, recuerde que los estudios son gratis, ¿no? Usted los puede llevar gratis, ya no le cobramos absolutamente nada por todo lo que usted quiera llevar en cuanto a prédicas, en cuanto a estudios. Entonces, conéctese con el cielo, el infierno, ahora estamos hablando de la salvación. Todo tiene que encajar completamente bien. Entonces, cuando a mí me hablaron de salvación, yo pensé allá, el cielo, cuando ya no esté aquí, en esta tierra. Y empecé a aprender por lo que decían los hermanos a mi alrededor, que la salvación era precisamente no ir al infierno. Póngale cuidado. La salvación significaba para nosotros en ese tiempo, hace 20 años, no ir al infierno. Ese era todo lo que significaba la salvación, no ir al infierno. Por otro lado, teníamos que resignarnos a estar en esta tierra sufriendo, con enfermedades, con problemas. De hecho, usted lo sabe, el verdadero cristiano, el buen cristiano, era el que sufría siempre, el que tenía luchas a toda hora, el que salía de una y se metía en la otra. Ese era el buen cristiano. Entonces, la salvación para nosotros en ese tiempo no significaba otra cosa sino ir rápido al cielo. Allá era donde íbamos a tener todo lo bueno. Aquí en esta tierra lo único que íbamos a tener era aflicciones. Y como se tomaban algunas palabras del Señor Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas. Todo el mundo a afligirse. Todo el mundo, el que no estaba afligido no era buen cristiano, porque el Señor dijo. No entendíamos en qué contexto lo dijo. Para los que estaban abriendo brecha, para los que tenían que ir a predicar por primera vez de alguien que nadie conocía. El Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo?
No, ¿qué? Y muéstreme la figura. No, no hay figura. Échenle mano, azótenlo, encarcélenlo y hagan con él muchas cosas. Diferente al tiempo de hoy en día. Entonces, cada día uno se iba llenando del concepto de que aquí en la tierra a sufrir. Si usted no sufre, no es buen cristiano. En el cielo, allá está la salvación. La salvación es irme rápido. Entonces yo escuchaba orando a muchas personas: Señor, yo quiero partir, llévame, Señor. Yo no quiero sufrir más en esta tierra, Señor. Yo ya pagué el precio. Llevo tantos años sufriendo, pagando el precio por la salvación. ¿Dónde dice la Biblia que hay que pagar un precio por la salvación? ¿Que nos tenemos que esforzar en ser obedientes? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos por ser obedientes. Y hermano, era al que más sufriera, y era como una insignia de reconocimiento el que podía decir: no, esta que pasé, no, yo le contara, la última que me pasó, esa lucha que tuve, Dios mío, esa prueba que tuve, Dios mío, la guerra, y el diablo se me levantó de una manera impresionante. Yo la vi delgadita, yo pensé que me iba a ir con el Señor, porque esto, y como lo creían, como uno lo deseaba para poder dar testimonio, decir: no, yo también soy buen cristiano, yo también sufro. Pues como lo deseábamos, pues llegaban esas cosas. Entonces el que estaba enfermo no decía: mire, es que ayer me comí una libra de chicharrón y después me tomé 2 litros de gaseosa y entonces eso me congestionó el hígado y hoy estoy con una cosa terrible. No. Uy, un ataque del diablo. Me la pasé toda la noche en el baño. Un puro ataque del diablo, hermano. Allá terrible, hermano. Unos dolores, esos ataques del mismo enemigo, como que me metían una espada en el estómago. Pues, hermano, imagínese, después de darle palo a ese pobre estómago, esa congestión, ese hígado todo lleno de toxinas. Y no, el diablo, hermano, y hacíamos un mal negocio y nos iba mal, y no, hermano, el diablo, hermano, ahí me fue mal, no, el diablo, porque es que hay que sufrir, ¿no? Porque la salvación es en el cielo. Y algo que nosotros hemos hablado y que sabíamos y que sabemos, es que se hablaba de que aquí no vamos a tener tranquilidad, paz, no, aquí vamos a tener lucha, sufrimiento, y el que le vaya bien, pellizquese, que el diablo lo está engañando, y etcétera. Entonces, la tribulación, la soledad, la destrucción de familia, la pobreza y la enfermedad eran parte de la vida cristiana genuina, porque la salvación la teníamos en el cielo, aquí no, en la tierra no. Y nos resignábamos a eso y caminábamos en eso. Gloria a Dios por la salvación. Piensen esto, piensen esto antes de empezar a darle el resultado de la palabra salvación en griego y salvación en hebreo, porque es que es lo único que nos saca a nosotros a una verdad poderosa. ¿Qué quiso decir el escritor cuando colocó esa palabra que traducida al español significa salvación? ¿Qué quiso decir? ¿Qué estaba diciendo? Ahora, piense usted, para usted, ¿qué significa salvación? ¿Qué encierra la palabra salvación? Eso, medítelo. Entonces, leemos lo que significa la palabra salvación en hebreo. En hebreo, la palabra salvación está en el 34:44, en el 34:68, en el 86:68, y todos dicen lo mismo. Significa liberación. Oiga, ser salvo es ser libre. ¿Y dónde voy a ser libre? ¿Apenas allá en el cielo? No. Dice, algo salvo, auxilio, victoria, como de aquí. La victoria la vamos a tener es aquí en la tierra. Prosperidad también. Próspero, todo lo que usted hace le prospera, todo va hacia adelante, todo, cada día es más bonito. Coincide esto con lo que dice aún en el Antiguo Testamento el escritor, el predicador Salomón. Salomón dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No nos quedamos estancados, no nos quedamos pobres, enfermos, no, vamos todos los días mejorando. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Vamos todos los días mejorando.
Pero entonces espérese. Me gusta como soltarle el mensaje para después desglosárselo. En la prosperidad también está el mejorar su carácter, ¿o no? Su personalidad, ¿o no? ¿O prosperar es solamente dinero? ¿Usted quiere prosperar en su carácter, en su personalidad? Bueno, Dios muy seguramente va a estar tratando con el rasgo de inmadurez que tengamos en el presente. Él va a estar tratando con eso. ¿Qué pasó? Él va a estar tratando con el rasgo de orgullo que tengamos, cualquiera de nosotros. Él va a estar tratando con ese rasgo, con esa, óigame, con ese destello que tengamos, de codicia o de avaricia. Porque Él ha dicho que nos hizo salvos. Y la palabra salvación significa prosperidad, entre otras muchas cosas. Que prosperes, que prospere tu alma, así como prospera todo tu ser. Que prospere tu cuerpo, así como prospera tu alma y todo tu ser. Entonces dice prosperidad, triunfo. ¿Vamos a vivir derrotados? ¿Sí? ¿Vamos a vivir derrotados? No, la salvación es un paquete que tal vez como no nos explicaron, llegamos nosotros a creer que era solamente no perdernos en el infierno. Salvación para mí era solamente no ir a vivir con el diablo por la eternidad, sino con Dios, era eso. Pero aquí en el mundo era terrible. Y si no dormíamos porque estábamos en una lucha horrible, no hermano, no, es que, hermano, el diablo cuando yo estaba allá afuera me dejaba tranquilo, pero ahora que soy salvo, ahora que voy para el cielo, entonces ahora sí no me deja ni dormir, y nos sentíamos, no, está endemoniado. Eso también el Señor lo ganó, eso también el Señor pagó por nuestra liberación. Entonces vuelvo y le digo la palabra en hebreo, ¿y sabe cómo suena la palabra salvación? En hebreo, Yeshua, así, directamente, y significa liberación, algo salvo, auxilio, victoria como aquí, prosperidad, triunfo, salvar, seguro, libertar o socorrer, favorecer, guardar, libertador, rescatar y vengar. ¿De quién se va a vengar el Señor? ¿De quién? ¿De quién se va? No, ya tomó venganza del diablo, que fue el que cogió a Adán, hermano, y lo puso a pecar, y él nos heredó a nosotros esa naturaleza pecaminosa, terrible, perversa. Entonces empecemos a darnos cuenta que la salvación no es solamente el hacernos libres de la condenación, no. Salvación es ponernos a vivir bien en esta tierra, esperando la redención aún de nuestro cuerpo en la eternidad. Salvación tiene que ver con que tu vida y mi vida vaya siempre en crecimiento, que se vea en nosotros que vamos avanzando, que el que era mal genio ya no grite, que el que tenía insomnio ahora duerma como un niño, que el que estaba enfermo ahora esté sano, que el que vivía arruinado ahora prospere, que el que perdió la familia y fue destruida, ahora el Señor se la restaure. Pero qué tremendo, ¿no? Que muchos cristianos, lo que está pasando con ellos es que están decidiendo que tienen que dejar la casa, abandonar su esposo o su esposa, que ya no se la soportan más. Y yo a muchos de ellos les he preguntado, ¿cuánto tiempo viviste sin Cristo? Pastor, 18 años, aguantándome esta mujer. Pero se la aguantó 18 años sin Cristo. Ahora que tiene 2 años de cristiano, dice que ya no se la soporta más, que la va a dejar. ¿No es eso absurdo? ¿No es eso contradictorio? Que sin Cristo pude aguantar 18 años, pero ahora con Cristo no quiero aguantar nada. No, hermano, es un mal concepto de la salvación, porque el Señor Jesucristo no solamente vino a salvar mi alma, vino a salvar mi matrimonio, vino a salvar mi economía, vino a salvar mi salud. Hola.
Y en griego, ¿qué significa en griego? La palabra, la referencia principal, aunque te puede llevar a una o dos palabras más, es la 4991, en griego. Significa rescate o seguridad, salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. ¿Qué queda faltando ahí? ¿Qué queda faltando? No, no queda faltando nada. La salvación es un paquete completo, que no le falta nada. Otra vez, la salvación no es solamente librarnos del infierno, no. La salvación es un paquete completo para poner a vivir al creyente que conoce esta verdad y la cree, porque el problema es ese. Si yo no conozco esta verdad, yo no la puedo creer, y si no la puedo creer, no la puedo disfrutar, que eso fue lo que le pasó en antaño a muchos de nosotros. Eso fue lo que pasó, hermano. Ver personas orgullosas diciendo, no, el diablo, hermano, pero no, gloria a Dios, porque yo en el mundo, el que tuvo mucho dinero en el mundo y en Cristo, o por mal administrador, o por no saber cómo arrebatarle de las manos a Satanás ese dinero con que llegó a la vida cristiana, ve cómo se va en procesos judiciales, se va y queda pobre y se resigna a ser pobre. Pues hermano, yo tenía mucho dinero en el mundo, pero eso era del diablo. El diablo no tiene nada, del diablo no es nada. El diablo me dio mucha plata. ¿Dónde dice la Biblia que el diablo daba dinero? ¿Dónde? Más bien dice la Biblia, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. Que la consiguió torcido, listo, ahora arrepiéntase, listo, ahora confiéselo. Sí, está bien. Yo no creo que ninguno de nosotros haya sido completamente lícito en su forma de conseguir dinero en el mundo. Y muchos se resignaron y viviendo pobres y siempre con la misma banderita ahí enarbolándola. Yo tuve mucho dinero en el mundo, pero eso, hermano, eso es del diablo. Yo le entregué todo eso al diablo. Y ahora vivo contento, aunque a veces, hermano, es difícil la economía. A veces uno no tiene ni eso no es de Dios, hermano. Por el contrario, ¿sabe qué? A mí me dijeron cuando renuncié a la orquesta, cuando entregué el mariachi, bueno, entregué la sociedad que tenía, cuando dejé lo que me daba dinero, me dijeron, va a aguantar hambre. Y yo dije, no, nunca podré creer que Dios me llamó de las tinieblas y me trasladó a pasarla peor de lo que yo vivía en el mundo, no. Y yo fui muy próspero en el mundo, así que en el Señor voy a ser más próspero. No, hermano, eso que el cristiano, no lo creo. El cristiano tiene que sufrir, pues no lo creo. Y todavía no había entendido lo que he entendido en estos años, pero yo no lo creí. Yo no creí que el Señor lo llame a uno para ponerlo a padecer. Que mire Job. Y entonces la banderita de muchos con Job es la siguiente: a la gente buena también les suceden cosas malas. Qué gran descubrimiento, que Dios paga mal al que hace el bien. Qué gran descubrimiento. No saben ni siquiera lo que están diciendo, pero se atreven a decir que Dios con Job cometió una injusticia. Job santo, resanto, super santo, bueno, re bueno, super bueno, justo, rejusto, recontrajusto, y el Señor póngale el pie en el cuello, dele pata, atorméntelo, es que es tan bueno. Sí, claro, como el que no conoce a Dios piensa que Dios es cruel. Ay, hermano. Y como nadie le explicaba a uno por qué había sido el sufrimiento de Job, todo el mundo decía, no, es que mire, perfecto, santo, correcto en sus acciones. Pero Dios descubrió algo que se llama orgullo. Oye, ¿y sabe una cosa?
Dios nos hace salvos del orgullo. Y es algo que Él rapidito trata con nosotros. De hecho, yo le he contado a usted y no me avergüenzo en contárselo. El Señor siempre me ha mandado a decir, y siempre me lo ha dicho Él a mí. De hecho, nunca me ha dicho: Héctor, cuídate de las mujeres. Y yo vengo de una familia de hombres mujeriegos. Debe ser que el Señor, que lo sabe, que quedé bien convertidito en esa parte, ¿no? Porque yo fui como por familia, fui bien inquieto en esa parte. Pero Él siempre me ha dicho: Héctor, cuídate del orgullo. Y la gente que me ha puesto a hablarme me dice: pastor, el Señor me dice que se cuide del orgullo. Sí, Señor, eso a mí también me lo ha dicho. Porque, hermano, mire, si Él no nos hiciera salvos del orgullo, usted y yo, quién sabe dónde estaríamos. ¿No ve que es que estamos manejando la misma gloria de Dios, hola? ¿Ah? ¿No ve que es que estamos manejando las riquezas del Todopoderoso? Lo que estamos manejando es nada más ni nada menos que las riquezas, las grandezas del reino de los cielos. El Señor dice que en vasos de barro, en vasijas de barro, Él puso su gloria. Las vasijas de barro somos usted y yo. Y la gloria de Dios es el Espíritu Santo, que nos dio dones, ministerios, habilidades, poder, autoridad. Y si Él no nos hiciera salvo del orgullo, hermano, andaríamos por ahí inflados así. Que Dios nos guarde. Entonces, somos salvos. Oiga, la salvación y el hecho de ser salvos determina que Dios en esta tierra nos está librando, si nosotros nos dejamos, nos está librando de todo lo que nos tuerza en el camino de la salvación, en el camino que Dios trazó para nosotros. Él nos salva todos los días de todos los peligros que Satanás ha levantado alrededor de nosotros, en el mundo, a través de ese sistema pecaminoso. Él nos hace salvo, esa es la salvación. Bueno, se lo voy a decir con la palabra. Romanos, capítulo número 5. Romanos capítulo 5. Versículo número 10. Usted en la casa lee todo ese capítulo. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado que había en nosotros, por el pecado con que nacimos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, escuche las palabras, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida de Dios, la vida de Cristo en mí y en ti, nos hace salvo de esas cosas. Pues ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué nos hace salvo la vida de Cristo? ¿Cuántos tienen la vida de Cristo en sí mismos? El Espíritu de Dios está en nosotros. Él trajo la vida Zoé, la vida de Dios a nosotros. ¿Y de qué te hace salvo esa vida? ¿De qué? ¿De qué? De la depresión, de la tristeza, de la nostalgia, del reclamo, del odio, del resentimiento, de la ira, de la tentación por la carne, por el dinero. Nos hace salvos. Salvación es eso, hermano, salvación, y que el Señor nos ayude a toda la iglesia. No estoy diciendo a los que nos congregamos aquí a través de la radio, de la web, no, estoy diciendo a toda la iglesia que el Señor nos haga entender que la palabra salvación es la mejor forma de entender la gracia. Oiga, la palabra salvación me dice a mí qué es lo que hizo Dios cuando por misericordia derramó su gracia sobre mi vida. Recuerde que son dos palabras diferentes con significados diferentes. Gracia y misericordia son dos cosas diferentes. Cuando la iglesia dice, porque cada mañana son nuevas sus misericordias para conmigo, la iglesia no sabe lo que está diciendo y no sabe
que esa palabra no es para la iglesia. La misericordia es para el pecador no arrepentido. El auxilio momentáneo para darle otra oportunidad. Puede ser de horas, puede ser de días, puede ser de meses. Pero la misericordia es para el pecador no arrepentido. La gracia es para el pecador que se arrepintió y que Dios mismo le dio una nueva naturaleza. Esa es la gracia. Y nosotros hemos hablado de la diferencia. Usted hace misericordia cuando usted, haciendo un semáforo, se acercan esas familias, a veces de extranjeros, a veces de colombianos, y le dicen, mire, vean, y tres chinos ahí, y una mujer con esa cara de hambre, y usted saca, hermano, no sé, 100, 200,000 pesos, y le dice, vaya, coman. Usted hizo misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ellos almuerzan, pero mañana van a tener hambre otra vez. Y para nosotros no es la misericordia. Cuando nosotros vemos la palabra salvación y sabemos lo que significa esto, entendemos que la gracia es precisamente eso. La misma familia, en el mismo semáforo, diciéndole, vea, mire, y que usted en vez de darle 100, 200,000 pesos le diga, súbanse, le abra las puertas de su carro, de su automóvil, de su camioneta y le digan, súbase. Y ya dentro de su carro les diga, les garantizo desde hoy que no les faltará nada de aquí en adelante. Eso es gracia. Y eso fue lo que dijo Dios y lo que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. No, yo no sé si usted entiende, yo no se lo voy a gritar. La salvación es eso, salud, paz, prosperidad, libertad. Todo lo que usted necesita está en la gracia, a través de la salvación. ¿A través de qué? Y dice la Biblia, por su vida somos salvos, seremos salvos por su vida, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Entonces, como dice, como en futuro, uno dice, sí, en el cielo. No es en el cielo, es aquí en la tierra. ¿Dónde? Es aquí en la tierra. ¿Y a través de quién vamos a ver? Porque este es el problema, ¿no? Que el cristiano a veces se equivoca y piensa que todo esto lo va a conseguir a través de un ministro. Hay muchos cristianos que piensan que es volviéndose fans o tal vez obediente incondicional de todo lo que haga un ministro, bueno o malo, que entonces por eso les va a ir bien. De hecho, yo he conversado con personas que me dicen, pastor, yo soy amigo de fulano de tal, del pastor sutano. ¿Y qué? ¿Qué si no tienes una vida consagrada al Señor? ¿De qué te sirve? No, pastor, pero es que ellos oran por mí. No te sirve para nada. Porque ¿a quién perfeccionó Dios para convertirlo en autor de eterna salvación? ¿A quién? A Jesucristo. ¿A quién? No, ustedes están muy callados hoy. ¿A quién perfeccionó Dios para convertirlo en autor de eterna salvación para ti y para mí? ¿A quién? A Cristo el Señor. Mire lo que dice Apocalipsis. Yo quiero que usted se fortalezca en esta verdad. Apocalipsis, el capítulo número 7. Capítulo número 7 de Apocalipsis. Versículo 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? ¿Quién te puede dar una vida fructífera aquí en la tierra? Óigame, y una eternidad junto a Dios. ¿Quién? Jesucristo. Porque la salvación viene de Dios a través de Jesucristo. ¿A través de quién? A ver, fortalezcamos esto que yo sé que usted lo ha aprendido muy bien. No es a través de una doctrina en particular, no, es a través de Cristo. Porque es que, a ver, póngale atención a esto. Me llegan muchas personas diciendo,
pastor, yo conozco y lo escucho hablar y sé que usted es una persona sencilla de corazón. Entonces yo le quiero decir algo, yo le quiero hacer un favor. Considere muy bien eso que usted predica, porque yo descubrí la verdad. Yo ya aprendí la verdad. Y la verdad es que todos tenemos que aprender a hablar hebreo, porque el que no hable hebreo no se va a salvar. No. Y perdóneme, pero usted está blasfemando el nombre del Señor. Sí, sí, claro. Porque es que usted no puede decir otro nombre que el nombre que se dice en hebreo, y al Señor y al que ustedes llaman Señor Jesucristo, no. Usted tiene que nombrarlo. ¿Y cómo se dice? Yeshua HaMashiach. Si usted no lo nombra así, entonces yo me pongo a analizar, a pensar, a meditar y a orarle al Señor, y me doy cuenta que ellos están basando su salvación en una doctrina en especial, en algo que primero no está en la Biblia, ya, peligroso. Y segundo, es un pensamiento judío. ¿Y quiénes son los judíos? El pueblo de Dios. ¿Pero qué hizo el pueblo de Dios con el Señor Jesús? ¿Qué hizo? No le creyó. Ellos no le creyeron. Lo escupieron, lo entregaron a que los romanos lo mataran. ¿Y de qué nos vamos a pegar? Entonces la gente dice que somos salvos, pero si pronunciamos el nombre de tal manera, si aprendemos el idioma hebreo, eso se llama religión judaica. La religión judaica te enseña que tiene que ser solamente en el lenguaje de ellos. Claro, y si no, no hay salvación para el que no hable hebreo. Vuelva a leer el versículo número 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Dice, de Judá, de Jerusalén, de los hebreos, ¿sí? ¿Cierto que no? De todas naciones. ¿De cuántas? Póngale cuidado para que se dé cuenta que no es el requisito de esa doctrina el que dice la Biblia, que tiene que ser en el idioma del judío. Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Muchas lenguas, o sea, muchos idiomas. Y estaban en el cielo, van a estar en el cielo. Juan lo vio como en presente y para nosotros es futuro. Naciones, pueblos, tribus, lenguas, idiomas. Es Jesús, no es una doctrina en especial. ¿De quién es la salvación? Del Señor Jesucristo. Por eso, póngale cuidado a esto. Por eso la gente que anda volteando, haciendo una cosa, haciendo la otra, que practicando algo, que no, que es que a ella le dijeron que se tenía que bañar con leche y miel. Otro le dijo que no, que se tenía que hacer ungir con sal. Otro le dijo que no, que tenía que hacerse ungir con vino. Una cantidad de cosas, hermano, no es verdad, no es verdad. Conozca al Señor Jesús, entréguele su vida a Él, camine de acuerdo a lo que dice la Biblia, en los mandamientos muy pequeños, obedezca al Espíritu de Dios, trate siempre, esfuércese por ser obediente. Eso es todo. El Señor mismo se encargará de guiarlo por ese camino de justicia y por el camino de salvación. Y nadie podrá decir, venga, pero es que a usted le falta, venga, pero es que usted no hace, venga, pero es que usted... No es nada de lo que podamos hacer o decir, es lo que somos, lo que Dios ha hecho de nosotros. Hombres y mujeres con una naturaleza nueva. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos salvación. Autor de eterna salvación. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El pastor fulano o sutano, no, Señor. La doctrina aquella, o no, Señor. La verdad de la Biblia y el Señor Jesús. Y el Señor Jesús. ¿Y quién? Mire, póngale cuidado en Juan capítulo número 12. No, pero es que se me olvida si es Juan capítulo 5 o 12. Bueno, hay un texto, mañana le traigo precisito ese texto. Él dice
escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. ¿Sí? Pero resulta que él dice, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, porque es Jesucristo, la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? ¿Quién? Bueno, entonces ahora empecemos a desarrollar esto. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, el texto más conocido entre nosotros. Creo que es el más conocido, ¿no? Con él evangelizamos durante mucho tiempo. Versículo número 16, Juan 3, 16. Y leemos el 17 también. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. Qué bueno que nosotros los cristianos tomáramos como verdad esta poderosa verdad. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando yo encuentro doctrinas que manejan juicios como en el Antiguo Testamento, que dicen que Dios va a cortar, que Dios va a destruir, que Dios va... No han entendido. No han entendido que el Señor Jesús no fue enviado para juicio. Él un día vendrá en su segunda venida como juez, pero todavía no. Entonces a mí me unen, gracias, entonces el capítulo número 5:39 de Juan. Gracias. Entonces me han añadido, yo no sé quién, me han añadido a algunos grupos de WhatsApp. Y yo me he quedado ahí, yo no intervengo para nada, pero me he quedado ahí. Y al año son más o menos 5, 7 profecías. Prepárese pueblo y preparen todas las iglesias porque viene oscuridad de 3 días. Esos son ministerios apocalípticos. Viene oscuridad de 3 días y Dios va a empezar por calcinar a las personas de tal y de tal manera, van a aparecer sin razón alguna, sin motivo alguno, sin que nadie se dé cuenta, van a aparecer en sus camas carbonizados, calcinados. Y yo digo, ¿será que está viviendo en el Antiguo Testamento? Porque a Cristo no lo conoce, no lo conoce. El más malo, oiga, el más malo, tiene que ser que ese más malo supere el nivel de perversidad que Dios estableció como límite. Ahí sí la misma ley espiritual lo juzga y se lo lleva, lo corta. Por eso es que vienen esas cosas naturales, ¿cómo se llama? Sí, todo lo que son terremotos, tornados, tsunamis, todas esas cosas se llaman fenómenos naturales. Gracias. Fenómenos naturales. Viene. Porque ya entonces, como en Sodoma y Gomorra, el hombre peca tanto que que supera el nivel del límite que Dios le puso al mal. Si Dios no le hubiera puesto límite al mal, perdóneme, con la alcahuetería de algunos políticos en el pasado, los hombres armados, los grupos armados, se hubieran apoderado hace rato de Colombia. Pero Dios le puso un límite al mal, al pecado y al pecador. Pero mientras tanto, Dios tiene paciencia, Dios espera que usted le predique, espera que por allá a alguien le hable del Señor, como que se encuentre una Biblia, como que, Dios mío, ¿por qué? Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvación. Hola. Y cuando un cristiano que no conoce a Cristo, enojado y lleno de venganza con alguien, ora al Señor y le dice: Señor, haz justicia de mi adversario, el Señor dice: bueno, voy a hacer justicia. Y la justicia de Dios es Cristo. ¿Y a qué vino Cristo? A cortar a esa persona, sí, a cortarla, a desbaratarla, a dejarla. No, hermano, no, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el que pidió justicia con el vecino, 6 meses después lo ve yendo a una iglesia cristiana y dice: pero Dios sí no hizo fue nada, mire, ya ahora estáis que en la iglesia, y ahora se va a sentar junto a mí, este sinvergüenza. Pues usted no le pidió justicia. Pues la justicia de Dios es Jesucristo, y Jesucristo no fue enviado a condenar a nadie ni a matar a nadie, a dar vida y vida en abundancia, a salvar. Esa es la esperanza que muchos cristianos no saben que tenemos. Esa es la esperanza que muchos cristianos desprecian. Ellos dicen: no tengo solución para mi matrimonio, no tengo solución para mi economía, yo ya no sé qué hacer, no tengo solución para mi salud, no tengo solución con ese hijo, con esa hija. No sabe. Y como no sabe, no puede creer. Y el que no cree no puede disfrutar. Yo estoy aprendiendo, y así como estoy aprendiendo, estoy creyendo que la salvación es el paquete completo que yo necesito para vivir excelentemente en esta tierra y una eternidad junto a mi Señor Jesús. Hola, ¿qué pasó? Ahora mire, póngale cuidado, tenemos tiempito de hablar de esto. ¿Cómo el judío, aunque para él la palabra salvación significa familia y tierras, claro, salvación para el judío es tener tierra y una familia grande? Pero cómo el judío sabía muy bien utilizar las palabras cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Mire, Mateo capítulo número 9, Mateo. La ganancia de estos estudios es que usted aclara puntos que, aunque pequeños, son muy importantes para que su fe sea efectiva. Mateo capítulo número 9, versículo número 20 al 22. Dice la palabra en el versículo 20: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. No dice sana, ¿sí? Léalo. Seré salva. ¿Salva de qué? Salva de mi azote, salva de mi enfermedad. Entonces empiece a pensar que la palabra salvación tiene que ver con todo. Porque muchos cristianos que creen que son salvos, o sea, que van a vivir una vida eterna junto a Cristo, que ya no van a ir al infierno, no han podido creer que tienen derecho a ser sanos en su cuerpo. Muchos cristianos que aseguran y están firmes en que no van a ir al infierno, a la condenación, sino que van a vivir toda una eternidad con Cristo, ellos no creen que tengan derecho a tener una buena economía, no lo creen. Y como no lo creen, porque piensan que la economía está afuera, nosotros los ministros de la antigüedad nos encargamos de hacerle creer a la iglesia que el dinero no, el dinero es pecado, el dinero es malo, el dinero. Entonces la prosperidad económica para los cristianos antiguos estaba fuera de la salvación, no tenía nada que ver con la salvación. Y el diablo se reía de eso, el diablo disfrutaba viendo a esos cristianos diciendo: tengo un Dios poderoso, pero hermanito, regáleme una librita de arroz, porque es que tengo una hambre, una hambruna de una semana, me cansé de ayunar y no tengo con qué hacer un arrocito. No, mi hermano, va, pida a ver y me comparte a mí también. Uy, es que el diablo, es que esta lucha, es que esto de ser buen cristiano es difícil. Entonces vaya, pida para ambos, para los dos. Porque se cree que no vamos a ir al infierno
pero se cree que tenemos que estar pobres, enfermos, derrotados, atribulados, con problemas familiares. Esta señora, esta mujer, no dice, yo toco el manto de mi Señor y seré sana. No, dice, seré salva de mi enfermedad, salva, que es lo correcto. Siga leyendo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Empieza a incluir aquello que no habías incluido en la salvación, ¿sí? Empieza a incluir tu economía, tu salud, métela ahí, tu derecho. Vino junto con el hecho de no tener que ir por una eternidad al infierno, al lago que arde con fuego de azufre. Ahí, en ese mismo paquete, viene lo que estás necesitando. ¿Necesitas paz? ¿Tranquilidad? Allí, aquí lo dice, aquí lo dice. El significado de la palabra salvación tiene todo eso. Métalo ahí. Hágale un solo paquete y crea que así como ya no va a tener que pasar ni un solo día en el infierno, no tiene por qué pasar ni un solo día afligido, angustiado, desesperado, depresivo. Es que esta lucha, muy duro, no tengo paz, no he dormido, porque no sabe que el Señor Jesucristo ganó a un precio muy alto el derecho legal para que nosotros estuviéramos en paz en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Hola, dale la gloria a Dios, dale la gloria al Señor. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo número 10. Versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y mendigando. No solamente era ciego, era mendigo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿La misericordia hace parte de qué? De la salvación. Otra vez, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Ahí está. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué el Señor le preguntará a usted y a mí cada vez que lo requerimos qué es lo que queremos? ¿Acaso Él no lo sabe? Sí, Él lo sabe. Él sabe lo que necesitamos. Pero ¿sabe qué? Él está dispuesto a respetar la voluntad tuya y mía. Lo que le está preguntando el Señor Jesús a Bartimeo y lo que le pregunta a cada creyente cuando le pedimos algo es, ¿qué tal tu fe? ¿Hasta dónde te alcanza tu fe? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué necesitas? ¿Un perro para que te guíe? ¿Un bastón más bien? ¿Un bastón inteligente? ¿O qué quieres? Porque el cristiano, teniendo una deuda, dice, Señor, que yo no vuelva a pagar intereses, por favor. Ah, bueno, si la fe te alcanza hasta ahí, no hay problema. Pero ¿sabe por qué a uno le daba miedo pedir? Y digo le daba porque ya a usted no le va a dar miedo. Porque pensábamos que la salvación estaba lejos de la comodidad física, material. Pensábamos que eran dos cosas totalmente diferentes. Muchos llegaron a pensar que pedirle salud, que pedirle
una economía estable al Señor era pecado. Lo material, no, todo espiritual, riquezas espirituales. Hermano, déjeme decirle que una riqueza espiritual sin la riqueza material se desvirtúa. Claro, porque ese hombre es muy usado. Así eran los brujos, así son los brujos. Los brujos pobres, enfermos, doblados, ciegos, y la gente le lleva, que no se pudo sanar él, no se puede sanar él, y le llevan a los enfermos a que los sane. ¿Y qué tal el cristiano? No, hermano, que yo voy a orar por usted para que el Señor lo sane y doblado. Bien enfermo. Porque no metíamos dentro de la salvación las cosas materiales que necesitamos. Tú puedes meter todo lo que necesites, física, material, emocionalmente, dentro de la salvación. Es un solo paquete. Entonces, dice, y él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, así. Eso es lo que quieres, vete. Tu fe te ha salvado de la ceguera. ¿De qué? ¿Y a usted? ¿De qué? ¿Tu fe te ha salvado de qué? ¿De qué? No sé, pronúncielo. A mí mi fe me ha salvado de la pobreza, de la enfermedad, de la ruina, de la desgracia, de la destrucción familiar, de la depresión nerviosa. La fe en mi Señor Jesucristo me ha salvado de todo eso y demás. Dele la gloria al Señor. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista porque creyó. Y seguía a Jesús en el camino porque creyó. ¿Qué nos falta a nosotros para vivir mejor en esta tierra? El conocimiento de que la salvación es el paquete completo de todo lo que necesito. Al conocerlo, creerlo y creyéndolo, recibirlo, disfrutarlo. Ellos, los judíos, sabían. Si tan solo Él me mirara, si tan solo lo tocara, seré salvo. ¿De qué? De lo que estaba viviendo. Y el Señor se lo confirma. Tu fe te ha salvado. Ya no más con lo que tenías. Tome eso en serio, hermano. A ver, no se vaya a acostar sin decirle, Señor, yo tenía por fuera de la salvación este pedazo, ahora lo meto ahí, lo incluyo, Señor. Lo incluyo. Ahora ese marido que no se había podido convertir, ahora lo meto dentro de la salvación, Señor. Salva mi casa, salva mi familia. Hola. ¿Qué tal si oramos? Y tengo que decirle otras cosas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias. Te pedimos, bendito Señor, que nos lleves a entender muy bien, mucho mejor, todo lo que contiene y todo el significado de la palabra salvación. Porque, Señor, no podemos negar que no podíamos incluir todas las cosas que hoy estamos entendiendo dentro de esa salvación que a través de Jesucristo nos diste. Hemos empezado a estudiar, Señor, que en la cruz del Calvario, a través de Jesucristo, tú ganaste para nosotros muchos privilegios, Señor. Hemos ido entendiendo que la salvación es un paquete completo, es algo, Señor mío, Padre, que no tiene falencias, que no le quedó faltando nada, Señor, sino que por el contrario, la salvación es todo lo que el ser humano necesita aquí en la tierra y que la recibimos por tu gracia, Señor. Pero ahora convéncenos, por favor, porque tal vez nuestra alma estuvo mucho tiempo pensando que una cosa era el haber sido librado de la condenación eterna y otra, el poder vivir bien en esta tierra. Señor, pero ayúdanos a incluirlo todo en un solo paquete. Ayúdanos a incluirlo todo, Señor, dentro de un mismo propósito, dentro de una misma verdad, dentro de la herencia que nos corresponde como hijos e hijas tuyas. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque en la medida que tu iglesia entiende
vamos a poder creer, y creyendo vamos a poder disfrutar, porque al diablo no le gusta, no le atrae la idea de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, Señor, demos testimonio de todas las cosas, Señor, en excelencia, Padre, que podamos disfrutar de una buena vida aquí en esta tierra, donde todo el mundo sufre, donde todo el mundo se queja, Señor, que la iglesia pueda disfrutar y pueda dar testimonio de un Dios maravilloso, de un Dios todopoderoso, que no solamente nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo para ser libres, Señor, salvos de la condenación eterna, sino que también somos salvos, Señor, de la ira de cada día, de la ira que el diablo quiere derramar sobre cada familia, del engaño, del pleito, de la contienda, Señor, de la enfermedad, de la ruina, de la miseria, de la escasez, de la destrucción familiar, de toda maldición generacional. Somos salvos, Señor. Allí está la salvación que tú nos diste, Padre bendito, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo, porque en la medida que lo entendemos, podemos, Señor, creerlo, y creyéndolo, Señor, lo vamos a disfrutar. Quiero disfrutarlo, Señor, y quiero que mis hermanos aquí en cualquier lugar de Colombia o del mundo puedan disfrutar, Señor, puedan incluir aquello que les falta, Señor, dentro del paquete de la salvación, y que con la misma firmeza que creen que hemos sido salvos de la condenación eterna, así podamos creer que somos sanos en nuestro cuerpo, que somos sanos en nuestra alma, capacitados, Señor, para perdonar, capacitados para ser libres del orgullo, del engaño, de la mentira, de la amargura, Señor, del odio, del resentimiento, de la venganza y de todas esas cosas que afligen nuestra vida. Bendito Dios, somos salvos, Señor, y ese paquete completo lo podemos disfrutar. Ahora lo vamos a disfrutar, Señor, vamos a disfrutarlo porque lo hemos creído, y creyéndolo, Señor, vamos a poder verlo, vamos a poder, Señor, caminar en ello, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por familias sanas, libres, bendecidas, prosperadas. Gracias por familias salvas. Allí está todo, Señor, aquí y en cualquier lugar de Colombia o del mundo. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria a ti, al único que la merece, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al autor de eterna salvación para todo aquel que cree en ti, Señor, y camina en obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.